Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este canguro. Es una idea sencilla, en la parte de atrás cómo queda con su broche. Es una idea sencilla que pueden realizar en foamy o goma eva, como también lo conocen, o también en fieltro. Es un paso a paso detallado, es una idea económica, la que pueden compartir ya sea con sus niños o también para que vendan para fiestas y eventos. Entonces esperamos que les guste la idea y que lo pongan en práctica. Entonces empezamos aquí en Arte en tus manos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Como la temática es del Capitán América, entonces los colores vamos a utilizar los que normalmente lo identifican a él. Pero ustedes lo pueden poner del color que deseen. Si es para niñas, las combinaciones pastel que son hermosas, y si para niños, colores vivos. Entonces aquí tengo por ejemplo el blanco, 2 tonos de azul y el color rojo, un poco más pequeña la pieza. Tijeras, cordón cola de rata o cordón cola de ratón, que así le llama también en otros países, una perforadora de un solo orificio, el encendedor. Este es un broche o hebilla plástica, que también le dicen broche clic-clac. Esto lo utilizan mucho en los maletines, en los bolsos. Entonces de este necesitamos uno que sea pequeño. Un palito de brocheta o palito de naranjo. También cinta falla, vamos a comprar 1 metro, que ese es para el ajuste del canguro. Un poco de cierre mágico o velcro, depende como ustedes lo conozcan en su país, y silicona líquida o silicona caliente también. Los moldes, aquí los tengo. Recuerden que se los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Aquí en la descripción les dejamos el enlace. En ese enlace los direcciona a donde están los moldes y los pueden descargar de manera gratuita, ¿sí? También saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en el blog o también en Instagram, y nos encuentran como @arte en tus manos con Lili y Sam, pegadito, todo pegadito. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es transferir los moldes al foamy. Aquí por ejemplo, estos son los moldes que les vamos a compartir. Ustedes los imprimen, los cortan y los van a unir en una sola pieza, así como les indico aquí en este momento. Ya luego entonces empezamos a transferirlo al foamy. Utilizo este palo de brocheta o palito de naranjo, que lo que hace es que evita que manchemos el foamy. También pueden utilizar un bolígrafo que ya no escriba, y eso también nos permite marcar, porque el foamy pierde como la tonalidad del color, ¿sí? Entonces por allí, por esa guía nos vamos, cortamos y nos queda perfecto sin mancharlo. Entonces así hacemos con todas las piezas. Cuando ya hayamos transferido todas las piezas, entonces comenzamos a cortar. Estas son las dos piezas que conforman entonces el canguro, la parte delantera y la parte trasera de él. Si de pronto cuando las pongamos juntas no calzan exacto, entonces ustedes pueden cortar esos excesos, cortar el exceso para que nos quede parejo. Y ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos poner la cinta de amarre, la de ajustar, la que se pone en la cintura. Entonces aquí tenemos una regla que nos va a servir de ayuda. Vamos a ponerlo aproximadamente un poco más arriba del centro
y vamos a hacer unas ojales por donde vamos a introducir la cinta o la correa de amarre. Entonces lo vamos a hacer que nos queda aproximadamente a 5 centímetros de cada uno de los lados. Entonces, aquí a 5 centímetros señalamos, aquí tenemos 5 y acá en este otro lado organizamos y que también nos quede a 5. Entonces 5 a cada lado y que nos queden paralelos o que nos queden iguales los puntos de ubicación, para que entonces luego con el bisturí vamos a hacer esos ojales y así vamos a introducir la cinta. Entonces aquí están parejos. Y vamos a marcar, tomamos la cinta tiene una medida de 2.5 centímetros, entonces vamos a marcar 2.5 centímetros. Igual acá. Y ahora utilizamos el bisturí punta de lanza y hacemos el corte. Como ya lo tenemos señalado, entonces es mucho más fácil. Lo dejamos marcado porque todavía no vamos a introducir la cinta, pero sí es bueno dejarlo de una vez ya definido por donde vamos a introducirla. Listo. Ahora, entonces, como le digo, emparejamos las dos piezas y de pronto no están parejas y comenzamos a partir de allí a marcar en cada centímetro, por lo menos aquí vamos a marcar en cada centímetro, en cada 2 centímetros, perdón. Vamos a empezar a marcar para hacer unos orificios. En los moldes se los indicamos, aquí están, cada 2 centímetros se van a hacer unos orificios con la perforadora, con esta. Entonces tenemos que marcarlos para que nos queden exactos, nos queden bien ubicados y no vayamos a dañar el foamy. Luego que lo marcamos, entonces empezamos a hacer los orificios. Ya con todos los puntos marcados, entonces empiezo a perforar. Los ubico bien, me quede la pieza pareja, porque los voy a perforar juntos de una vez para que nos queden los orificios iguales. Bueno, aquí entonces ya le hicimos todos los orificios por todo el contorno. Ahora vamos a empezar a poner el cordón cola de rata o cola de ratón. Si tiene otro nombre, déjalo también allí en la cajita de los comentarios y así sabremos cómo le llaman en otros países. Entonces aquí vamos a iniciar por la parte superior. Esta la vamos a dejar un poco más largo para luego unirlo cuando terminemos todo el tejido alrededor. Entonces aproximadamente son 2 metros. Vamos a empezar a introducirlo en los orificios. Entonces va quedando así y lo vamos a hacer por todo el contorno.
Bueno, aquí entonces ya terminé de ponerle todo el cordón en el contorno. Ahora en la parte trasera, en la parte de atrás, voy a introducir la cinta falla. Con mucho cuidado de no de pronto ir a dañar el foamy. Lo atravesamos así, despacio. Y ya queda en la parte interna, queda la cinta. Y ahora en la parte externa vamos a poner el broche aquí en los extremos. ¿Listo? Para que entonces se pueda ajustar a la cintura. Entonces tenemos en cuenta el contorno, medimos la cintura del niño o de la niña, aproximadamente. También podemos dejarles tolerancia para que sea más o menos de unos 60 centímetros, 70 centímetros puede ser. Y aquí entonces lo vamos a ajustar. Entonces quedaría en esta posición, por ejemplo, en este lado, y cortamos, ¿no? También cortamos lo que no necesitamos. Y la idea es que él haga el sistema de cierre, por eso se le llama el broche. Entonces toman el contorno y así lo dejan. Lo pegan con silicona, o también si quieren hacer puntada, entonces hacen una puntada en cada uno de los broches para que ya quede justo como lo necesitamos. Listo, ya ubicamos la correa de amarre. Entonces ahora en la parte delantera vamos a tomar una pieza de velcro o cierre mágico y lo vamos a ubicar para que nos sirva también para el momento de que vayamos a cerrar el canguro, ¿sí? Sería como nuestro sistema de cierre. Entonces vamos a tomar silicona caliente y lo vamos a aplicar. Pueden utilizar también la líquida, se demora un poco más en secar, pero entonces también pueden utilizarla. Esperamos a que seque bien para entonces pegar el otro extremo en lo que sería la tapa. Ya entonces pegamos el velcro, la parte superior, ya podemos ajustar, entonces así nos quedaría el canguro totalmente armado. O sea, aquí ya queda listo, ustedes le pueden poner la aplicación que deseen. Recuerden que los colores ustedes también deciden qué colores quieren implementar. Mientras tanto, como este canguro, dije desde el principio que la temática era el Capitán América, entonces aquí están las piezas para realizar el escudo. En los moldes también les vamos a compartir los tamaños de las circunferencias y de la estrella para poder que hagamos el escudo. Aquí están todas las piezas, aquí están todas. Entonces ahora lo que voy a empezar es a pegar, ¿sí? Vamos a empezar a unir para formar el escudo. Y así entonces queda ya terminado el escudo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar también silicona caliente por todo el contorno o líquida, como ustedes prefieran. Aplicar
buscamos el centro del canguro y lo ubicamos. ¿Listo? Entonces hacemos un poco de presión para que pegue totalmente. Retiramos el exceso de silicona que de pronto pueda quedar en algunas partes, así. Y entonces así nos queda el canguro con temática del Capitán América. Como les dije desde el principio, pueden realizarlo en la temática que ustedes deseen, el personaje que ustedes quieran. Espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte en el canal allí en el botón rojo, activa la campanita para que te notifiquen de todos los estrenos que estemos compartiendo, y también en la cajita de los comentarios puedes dejar tu sugerencia o comentario sobre este video. También te pedimos que compartas en tus redes sociales, en los grupos en Facebook, para que otras personas también conozcan lo que nosotros realizamos y compartimos con mucho cariño para ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.